Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos aprendiendo nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 3 y ahora estamos viendo la última partecita de los versículos 15 en adelante. Ñandeyara Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Esta es la última partecita, ¿verdad? Que comienza en el versículo 11, cuando Elí entonces ya le había enviado a Samuel y le había dicho: bueno, si el Señor te vuelve a llamar, tenés que decirle: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y después entonces justamente viene el Señor. De nuevo se para, dice ahí cerca de Samuel, y le va a decir justamente. Entonces habla: Señor, que tu siervo te escucha. Te voy a decir algo que va a resumbar en los oídos de todo el mundo. Pero ella manteopeya, y le va contando toda la situación. Y Elí decíamos que no se había equivocado en esto, porque Elí entiende bien que algo está sucediendo y algo el Señor ya está por obrar. Todos estos elementos narrativos son importantes para que nosotros podamos comprender y darnos cuenta que también la centralidad del santuario desde este momento se está dirigiendo hacia el centro, que sería Jerusalén. Jerusalén desde este momento irá asumiendo el protagonismo, y los otros santuarios, especialmente aquí el santuario de Silo, que quedará en desuso. Pero para eso tenemos que también argumentar bien, ¿verdad? Hay que argumentar bien. Ya el capítulo 3 nos decía que en este lugar, dice Samuel, que sirve al Señor en presencia de Elí, pero después dice, muy bien, en el versículo 1b, la palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Palabra de Dios rara y visión frecuente, que son los dos elementos fundamentales y esenciales del santuario. Y esto ya no está sucediendo en este santuario. Jalaupeando y Cohen Ojina UPB, que ese es su objetivo en Silo, ya no acontece esto. Entonces quiere decir que ya es muy bueno. Y justamente eso es lo que está pensando. ¿Por qué? Porque todo ahora lo vamos a ir centrando hacia Jerusalén. Bueno, esta historia por eso es una historia maravillosa. Es una historia como se nos va transmitiendo y se nos va contando este pasaje de el cambio que sucede de los santuarios tan importantes. Recuerden, Silo, Betel, Gilgal, estos son santuarios importantísimos que hemos leído ya desde un comienzo.
Ne ira ñe que está de Jerusalén. Algo ave, veo a venir o ya hina. Todavía no lo estamos nombrando así directamente. Pero en el fondo, lo que se va contando, lo que se va narrando es que estos santuarios, de cierta manera, ya han cumplido con su misión. Pero ahora, al pasar hacia Jerusalén, nos damos cuenta que lo que había aquí, entonces no estaba cumpliendo bien con su misión. Sobre todo los que vienen después de su hijo. Y por eso también dice que no hay caso. Jamás será expiado, juro, a la casa de Eli. Y esta falta nunca será expiada ni con sacrificios ni con oblaciones de Dios. Esa pues es una forma, ¿verdad?, de decir que este santuario va a desaparecer y todo va a ir entonces hacia Jerusalén. Por eso es que insiste mucho que jamás será expiada la falta y la culpa de esta gente, ¿verdad? Es lo mismo también cuando se habla del rey David, cuando habla de Saúl, o tal vez más adelante, todavía no hemos llegado ciertamente, entonces vamos a encontrar un poco la misma forma de expresar, quiere decir que el autor sagrado tiene un poco una peculiaridad como va presentando los elementos para ir cambiando hacia una centralidad que le interesa al autor sagrado. Va mostrando que hay algo que no puede ya jamás ser expiado. Es lo que va a pasar con Saúl. El pecado de Saúl jamás será expiado, ¿verdad? Pero esa es una forma de decir, ya no hay caso. Ya no hay caso con tu familia, ya no hay caso con tu dinastía, entonces eres pitata-mante UPB. Y ahora pasamos ¿a dónde? Y vamos a pasar hacia el rey David. Y sin embargo nosotros sabemos que David también comete un pecado, pero terrible, terrible, terrible. Pero fíjense que en menos de un versículo, con una sola palabra, Dios enseguida responde positivamente y le dice, sí, tus pecados te son perdonados. Después de un pecado atroz, David dice, Señor, reconozco, me arrepiento, perdóname. No necesito nada y me dice, sí, tus pecados te son perdonados. Y aquí detrás de todo esto nosotros podemos entender que el autor sagrado, la comunidad que está reflexionando, nos quiere explicar y nos quiere decir que este es el rey, en todo caso, que Dios había elegido. Porque a pesar de sus pecados, como también el pecado de Saúl, a Saúl no se le perdona, a David se le perdona. Es interesante porque también Saúl comete, ¿saben qué?, un pecado contra, digamos así, contra el sacerdocio, o mejor dicho, contra las funciones que asume un sacerdote. Y él asume la función de un sacerdote. Entonces quiere decir que estos escritos son reflexionados y son escritos también por una corriente sacerdotal, ¿verdad? Porque no permitirete hoy. Usted entonces ha pecado contra el sacerdocio, usted no tiene ya perdón, porque usted quiso tomar y asumir cosas que no te pertenecen, porque como rey año me parece ser. Entonces dicen, no señor. Entonces ahí está, Dios te quita ya de aquí y no te perdona tus pecados, nunca. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro muy importante de Samuel. Nosotros encontramos aquí en estos versículos y en estos capítulos, encontramos cómo este santuario de Silo va perdiendo fuerza y va asumiendo después, más adelante, ahora todavía no estamos ni hablando, el santuario de Jerusalén. Nosotros habíamos hablado que Dios habla, ¿verdad?, con Samuel, y entonces la voz de Yahvé confirma los castigos contra la casa de Elí, porque oye en el capítulo 2, versículo 27 en adelante. Va la mepe ya po amén. Elí va ella bigope. Llegó amén, va me les he designado lo que le corresponde a ustedes a Pepe poco yo de la ofrenda que no es permitida para ustedes. Esa ofrenda es de la morada, esa ofrenda es del templo, y así sucesivamente. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos nuestra reflexión. O sea, todo lo que el pueblo, como pueblo, está ofreciendo, está dando al Señor, no es entonces para que sea tocado, en este caso, imagínense, tocado por los hijos de Elí. Una aplicación también para nosotros muy interesante. Lo que es del pueblo, lo que está a favor del pueblo, lo que ahora nosotros le llamamos esa ayuda social, etcétera, que es justamente para la gente necesitada, etcétera. Diga, tú ya, arrapiña oveja, pocojina, añemomba ese. Todo lo que está aquí, eso es mío. No se puede tocar las ofrendas y la gracia de Dios que está justamente al servicio de la comunidad. Recuerden que Hechos de los Apóstoles, esto ya saltando, un salto cualitativo estoy dando, pero que es muy importante para nuestra aplicación en nuestra vida también. Cómo nosotros tenemos que movernos. Porque hoy en día nosotros hasta hablamos, de todas las ofertas, de todas los diezmos, etcétera, etcétera. Pero se piensa desde un consejo económico justamente, y de un consejo también pastoral, que se preocupe del aspecto eclesial, eclesiástico que decía Teuazú. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 42 en adelante, él te habla luego y te dice, ¿verdad?, que todo ponían en común, todo lo que ellos vendían o todo lo que ellos entonces recibían como don y gracia de Dios, ponían a los pies de los apóstoles y luego ellos lo repartían de acuerdo a las necesidades de la gente, y nadie por eso pasaba necesidad. Se dan cuenta que lo que corresponde al templo, lo que corresponde a la comunidad, es de la comunidad y tenemos que dar a la comunidad. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo aquí el hijo o los hijos, ¿verdad?, de Elí? Lo que ellos están haciendo es abusar, ¿verdad?, abusar directamente de estas cosas que está ofreciendo el pueblo. ¿Para quién? Y ellos están ofreciendo para la comunidad, para la iglesia. Anendica tú y entonces en embollar ese. Este es un serio compromiso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque aquí viene el castigo, digamos, de parte de Dios, porque eso no te corresponde. Eso no es tuyo, eso pertenece a la comunidad.
Eso es justamente para hacer que el aspecto social, el aspecto comunitario pueda crecer, para que nadie verdaderamente pase necesidad. Entonces, el pecado cometido no será expiado por eso, por esta razón, ni con sacrificios ni con oblaciones. En aquellos mismos que han delinquido encontrarán su castigo, ya que habiendo abusado de los sacrificios, no encontrarán en esto el perdón de su pecado. Imagínense, esto es muy interesante. Vamos a mirar un poco desde el libro de los Números. En el libro de los Números, capítulo 15, nosotros encontramos del 30 al 31, y 31 dice así, con respecto al sacrificio. Vamos a comenzar desde el 27, dice: si quien actuó inadvertidamente fue una sola persona, ofrecerá una cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de esa persona, porque ella pecó inadvertidamente. Y cuando se practique en favor de ella el rito de expiación, será perdonada, tanto el israelita como el extranjero y residente que entre ustedes. Habrá una sola ley para todo el que obra por inadvertencia. Pero el que obra deliberadamente, tanto el israelita como el extranjero, ultraja al Señor, será excluido de su pueblo. Por haber despreciado la palabra del Señor y violado su mandamiento, esa persona será extirpada, es responsable de su culpa. Bueno, entonces, ultraja al Señor, deliberadamente ultraja al Señor, será extirpada, excluido de su pueblo, por haber despreciado la palabra del Señor y violado, ¿verdad?, lo que el Señor le está pidiendo. Y bueno, y eso es lo que nosotros encontramos también aquí, ¿verdad?, en estos versículos. Por lo tanto, hemos dado la traducción del versículo 13 según el texto antiguo, que los escribas cambiaron para no escribir la idea de una maldición contra Dios. O sea, el que ultraja a Dios o el que ha maldecido a Dios, una forma de maldecir a Dios. Ese es el texto original. Eres maldecido de esta manera, cuando no estás cumpliendo o cuando no estás haciendo lo que el Señor te pide. ¿Y qué es lo que el Señor te pide? Y aquí por lo menos te está pidiendo que vos mires a la comunidad, que vos te preocupes de la comunidad, que vos busques este sentido de la comunidad. Duro era el mensaje. Samuel no fue en busca de Elí, como las otras veces, para comunicárselo. Se acostó de nuevo y a la hora de costumbre abrió las puertas del santuario, comportándose como si nada hubiese ocurrido. Bueno, entonces esta es la forma también como él se comporta, ¿verdad? Pero él sabe muy bien que aquí está entrando vientos nuevos, algo que renovará la espiritualidad de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. La tela en la que aparece impresa esta imagen no tiene restos de pintura ni de colorantes, ni se aprecian trazos de pincel. Después de 500 años, la imagen conserva su color, frente a lo que sucede con cualquier estampa similar en una tela de baja calidad, como es el caso. Estamos hablando de que desde el 12 de diciembre de 1531 hasta prácticamente 119 años que no tuvo absolutamente ninguna protección en una pequeña ermita donde todo es salitre y húmeda, y entonces por eso es algo increíble que haya durado tanto, y esto lo dicen precisamente los protomédicos y estos pintores. Son misterios inexplicables para un objeto que suscita una devoción universal, misterios que decenas de investigadores y expertos han tratado de explicar, pero aún hay más. Nos encontramos ante unas imágenes microscópicas en las córneas de la Virgen que se han descubierto gracias a las últimas tecnologías. Y en los últimos años hay una revelación adicional que porta un nuevo mensaje.
La imagen de la Virgen ha permanecido inalterada hasta nuestros días, pese a numerosos incidentes. Uno de ellos al tratar de limpiar el marco de plata de la imagen en 1784. Por poquito le cae en la cara a la Virgen, pero le cayó a mano derecha y está ese chorreado del ácido. Sabía el platero perfectamente que eso podría destruirla sin más, incluso el platero tuvo que ir al hospital y no le pasa absolutamente nada a la imagen. Lo que no fue un accidente casual fue el intento de destrucción con dinamita en el año 1921. Un militar esconde el explosivo en un gran ramo de flores que sitúa como ofrenda a los pies de la Virgen. El bombazo, 14 de noviembre de 1921, destruye muchas cosas que habían en el altar, el mismo mármol del altar se rompe, el crucifijo se dobla, que ahí lo tenemos como testimonio, candelabros, etcétera, etcétera, y a la imagen, al vidrio, que no era antibalas, no había, intacto. Esto sin contar en todos estos siglos de cómo la gente la tocaba, la palmeaba, la besaba, le ponía rosarios, agua bendita, cera, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos casi 500 años con la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí. La resistencia de esta simple tela del año 1531 es todo un misterio en el que poco a poco se van haciendo descubrimientos sorprendentes. Todo comienza en el año 1950. Un pintor mexicano asegura haber descubierto la imagen de una cabeza humana en la pupila de la imagen de Guadalupe. Nadie le otorga más importancia hasta que un grupo de oftalmólogos, que llegan a ser hasta 15, observan con lupas los ojos de la imagen. El resultado no tiene explicación humana. Con los instrumentos que tenían a su alcance en esa época, constatan que las características de las pupilas corresponden a las de un ser humano, no son meras manchas. En el año 1979, el Dr. Aste, experto en digitalización por ordenador, formado en Estados Unidos y especializado en imágenes recogidas vía satélite, aplica las últimas tecnologías para resolver el enigma. Sus trabajos confirman la impresión de los oftalmólogos y van más allá de lo que se sospechaba. Muy interesante que la primera que descubría un indígena que está sentado, pero que no era el que habían descubierto. Yo me imaginé que era el que habían descubierto ya este señor, y no, era otro. Era uno de los 13 que poco a poco fui descubriendo. Sus investigaciones dan con un hallazgo extraordinario. Los ojos de la imagen de Guadalupe reflejan los perfiles de 13 personas. 12 de ellas están presentes en los dos ojos, como correspondería a la fotografía de la mirada de una persona normal ante cualquier objeto. Los estudios revelan una conclusión clara. La imagen, aparecida en 1531, no ha sido dibujada por una persona. No hay explicación científica. El computador me ayudó mucho en este sentido. Una de las pruebas más importantes quizá es que debe aparecer en los dos ojos. Y efectivamente todas las imágenes aparecen en los dos ojos en las mismas posiciones. Es más, si se cambia de un ojo al otro en una forma continua, utilizando un proceso que ahora se llama de morphing, se ve que coinciden perfectamente. ¿Hay alguna explicación para este misterio? La tesis del Dr. Aste es que la imagen presenta en sus córneas, como en una foto, todo lo que estaba en la habitación en que sucedió el milagro de las rosas. La tradición asegura que el indio Juan Diego lo desplegó ante el obispo Juan de Zumárraga para demostrar la aparición de la Virgen. Y no es posible que la imaginación presente como figuras humanas meros grupos de manchas. El director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos lo aclara. Algunos piensan que en los ojos, viendo estos oscuros, brillos, etcétera, son fantasía que uno hace. Y no es así, sino que están estos reflejos en los dos
ojos. Esto es lo más importante y lo que ayuda a la credibilidad de todo esto. A partir de allí, las investigaciones del Dr. Aste han sacado a luz otro hallazgo revelante, un mensaje que ha permanecido oculto durante cerca de 500 años. Las últimas tecnologías permiten hoy descubrir un grupo familiar en las pupilas de la imagen. En cada ojo de la Virgen se observa una disposición distinta de ese grupo familiar, en el que el eje siempre es la madre, que está en el centro de sus pupilas. Se destaca así el papel esencial de las madres para nuestra sociedad y para cada uno de los miembros de la familia. Según el Dr. Aste, cuando la figura del padre se aproxima, también los niños se juntan. Una revelación clave en nuestros días. El padre es muy interesante porque sí, eso yo me había dado cuenta que estaba más abajo que la madre, ¿no? Como dándole soporte a la madre. Pero es interesante que ahí hay otra pequeña diferencia entre las dos pupilas, y es que en una pupila los niños están juntos y en la otra están separados. Cuando se hace la conversión continua, se ve que cuando el padre se acerca a la madre, los niños se juntan. Es el último mensaje de Guadalupe. Se recalca la importancia de la familia formada por un padre y una madre para nuestra sociedad. Ese triángulo que se forma de amor es importantísimo. Y Nuestra Señora nos está diciendo, el Padre une a la familia, junta a los niños. Pero en ese núcleo familiar hay más figuras, además de padres e hijos. En un segundo plano se aprecian dos figuras que el Dr. Aste considera los abuelos y todo un alegato contra el descarte de las personas ancianas. Tras más de 30 años de investigaciones sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe, este investigador se permite extraer una conclusión de sus descubrimientos. Pienso que lo más valioso es, yo soy ingeniero, a mí las cosas me gustan, ¿para qué sirven? Vamos a usarlas. Y yo creo que el mensaje de la familia está muy actual, creo que quedó ahí escondido para ahora, justamente cuando está viéndose ese descrédito, ese ataque a la familia. El Cerro de Tepeyac, lugar de las apariciones de la Virgen en 1531, ha impulsado la paz y la misericordia en el Nuevo Mundo. Hoy día es el momento de reforzar la defensa de la familia cristiana. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel. Estamos entrando poco a poco
en lo que sucederá más adelante con este santuario de Silo. Hay algo que el autor sagrado quiere decirnos, peñen su huevo, vean con la ñandeña mañana ponar añas en tu ponar y para la hice añande mooto pa olla pijina lleva, que sería el cambiar el santuario de Silo, que ya ha cumplido su misión, pero que ahora nosotros, sobre todo después, desde que David había conquistado ya Jerusalén, incluso en los libros históricos no se olviden que el Señor dice que Él eligió Jerusalén como el lugar donde Él se va a revelar. Upebe hinala garacua lleva, upebe se la añemon beuta, upebe se la ayesacata, upebe peshata. Van a ver mi gloria, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y por lo tanto, los otros santuarios van a quedar ya como santuarios secundarios. Y más aún, aquí como nosotros estamos leyendo y como estamos viendo, ya han cumplido con su misión. Y ahora ya no están haciendo más lo que tendrían que hacer. Incluso aquí ya hay errores, entre comillas, errores garrafales, ¿verdad?, que se están cometiendo. Entonces ya no tiene razón de ser. Dios se aparta, Dios se aleja de ese santuario. Entonces, nosotros ya hablamos y estamos diciendo con Samuel, ahora va a comenzar algo nuevo. Después de que termine esa visión, en el versículo 15, te dice directamente que Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Él, ahí, después de que abrió las puertas de la casa del Señor, es como decir, ahora vamos a comenzar a tener aires nuevos. Upea con la importante la ña en duponaya esa ponay. Y en comía formal la ña de ¿verdad? Cuando hay algo que nos está ayudando para renovarnos, para comenzar algo nuevo. Se acostó de nuevo y a la hora de costumbre abrió las puertas del santuario, como si fuese que nada hubiese ocurrido. Ahora entonces comienza aires nuevos, bueno, ya el Señor va a tener su momento de actuar. Pero su misma conducta delataba que algo muy importante había sucedido. Entonces esta conducta de Samuel, Jaelilla, Huay Capi Imaya Jayante, hoy como oína, ojendumo oína, operar con agoña, pues no pueden y ajo, ñemboyao, ponandú, y sobre todo bajo una cierta amenaza, ¿verdad? Que le dicemos uponante, Yekwa ponante porque si no, ñande yara ojo ataneka ani racho. Mombe uponante sea ere ponante semba eva peñan de yara inde eva le pona ba eisaba ñande ikatuya popona con ba esenda ya popona iba que. Entonces Elí le manda con juramento a que diga toda la verdad. Toda la verdad tiene que decir. Y entonces miremos un poco en el capítulo más adelante, que aparece también. En el capítulo 14, 24, nos dice así, ¿verdad? Esto es importante. Dice, o Ruth también, toda la verdad que tiene que transmitir, toda la verdad que tiene que decir. Capítulo. Entonces, donde Saúl también es perdonado por David, donde tenemos de estas acciones muy interesantes en que uno tiene que contar la verdad, uno tiene que decir, porque si no, entonces el capítulo, decíamos anterior, Elí recibe el anuncio, ave, no mo y con cierta indiferencia también recibe esto, como si fuera una imposición del destino, o sea, cómo termina, como diciendo, bueno, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Y bueno, es una forma de decir, tal vez también podríamos entender de dos maneras también. O sea, es una sumisión total al Señor y decir, y bueno, Señor,
esta es mi limitación, hice lo que pude, o llegué hasta donde yo pude. Pega tú la mañana de una manera positiva. Pero si vamos a mirar de una manera negativa, a pesar de lo que le está diciendo aquí Samuel, hey, por ayuda, bueno, a ver ya opa mañana ya ando y casi no le ocultó nada, entonces no le oculta nada, le cuenta todo, le dice todo, qué es lo que va a suceder, que todo oído va a zumbar, ¿verdad?, a los oídos de Israel esto que está diciendo, porque desde ahora este santuario ya perdió toda eficacia, desde ahora este santuario pasó a ser totalmente secundario, e incluso su huella ya no va a ser lo más importante, ya es y entonces Elí en forma, si es que vamos a decir negativa, es como decir, y bueno, va ella bota, una cierta indiferencia, ya es va ella bota, más o menos es. Entonces una cierta indiferencia, como que no nos importa gran cosa de lo que está sucediendo. Y de cierta manera, no es que esta interpretación esté tan mal, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque si Elí ya no fue capaz de tomar carta en el asunto, quiere decir que ahora que está sucediendo este castigo, entre comillas, entonces también se puede entender que Elí está actuando de una manera muy indiferente. Volvemos enseguida con Mañana Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre
le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro de Samuel. Estamos casi concluyendo, estamos en el capítulo 3, ahora del versículo 19 hasta el final, que es el 21. 3 versículos, 19, 20 y 21. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde Él se revelaba a Samuel. Y después ya comienza el capítulo 4, 1, y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Una forma de concluir, una forma de cerrar, ¿verdad? Con el capítulo 4, versículo 1. Aquí algunos elementos que tenemos que ir subrayando y tenemos que ir viendo. Samuel creció, importante esto, Samuel que crece, porque decíamos que es Samuel ahora el que va a ir tomando cartas en el asunto. En reflexiones y exégesis de algunos especialistas nos dice, bueno, en ese momento en que Samuel va creciendo, tenía como 12 años, bueno, y mitad interés va a llevar, pero en fin, vamos a decir que aceptamos todo lo que nos dice. Hay 12 añitos, el Señor que le habla, que le dice de esta manera. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Otro elemento importante, el profeta pues siempre es elegido por Dios. Lo que dice el profeta se realiza. Y los libros históricos tienen esta característica elemental y fundamental. Lo que dice el profeta se realiza. ¿Pero por qué? Lo que dijo el profeta se va a realizar. Porque es justamente Dios, ¿verdad?
el que está comunicando su palabra a través del profeta. El profeta está representando nada más y nada menos que a Dios mismo, que se está manifestando y se está dando a conocer en su voluntad al pueblo y a la gente. Samuel en primer lugar creció no solamente en estatura, en edad, sino que siempre el autor sagrado, el crecer, aquí se está refiriendo al comprender, al entender, saber todo lo que el Señor está queriendo manifestar y está queriendo dar a conocer a su pueblo. Ciertamente que nosotros no podemos de una vez ya, ¡pum!, crecer todo y ya está allá, pues estamos bebés. Nosotros somos personas en el devenir, ¿verdad? O sea, lo que va viniendo, lo que vamos entendiendo de nuestra historia, de historia de salvación, y el Antiguo Testamento es interesantísimo, y es importante que sepamos que esa historia de la salvación se va realizando en los acontecimientos de la vida, en los acontecimientos de cada día, ¿verdad? Y entonces Samuel va creciendo, Samuel va entendiendo, Samuel va escuchando, Samuel va mirando, y de esta manera es que después él puede ir asumiendo ciertas actitudes, cierta forma de ser, para que él también pueda actuar. Porque esta es parte de nuestra vida, esta es parte de nuestra esencia, cómo nosotros nos manifestamos hacia los demás, hacia la sociedad. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. El autor sagrado quiere darnos a conocer muy bien ¿verdad?, que Dios estaba en Samuel, Dios estaba con Samuel. El Señor que no deja, dice, que cayera por tierra ninguna de sus palabras. ¿Verdad? Sino que esto continúa. Esta acción de Dios, esta manera de revelarse y de estar pidiendo, porque está pidiendo, le pedía a Elí, ando ya y le vuelve a pedir, ando penaíse. Entonces aquí viene el cambio. Bueno, ya que anda penaíse, ya que anda ya pues sea bueno, vamos a tener que cambiar, ya mucha gente pues. Y aquí viene, ¿verdad?, Samuel, con esta linda manera de expresarnos y decir que él está todavía sin actuar, porque decía en el versículo 15 que Samuel continuaba todavía acostado. Y esta mañana ya explicaba lo que significa esa palabrita, estar acostado. Acostado, que dice Gina, estamos todavía en inacción. Pero estamos todavía en inacción. Pero después, justamente, el Señor no deja que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Es decir, vendrá la acción posterior. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.